Si quieres revivir tu programa favorito en video y audio streaming o simplemente buscas compartir con nuestra comunidad de redes sociales, busca en Facebook Radio Casa Abierta y encuentra estas y más sorpresas que te mantendrán informado de la actualidad conconina, nacional y universal, siempre por la frecuencia intergaláctica de radiocasabierta.cl. En Radio Casa Abierta te indicamos la hora. 12 horas, 1 minuto. Hola nuevamente, amigas y amigos de este espacio de Casa Abierta, de NAP Refinerías Aconcagua. Bienvenidos. Sí, muy amable, muchas gracias por estar conmigo. Bienvenidos a tu programa, El Desarrollo Humano Positivo, de la consultora de Desarrollo Humano Sustentable, como siempre, por la señal intergaláctica de Radio Casa Abierta. El tema que los convoca el día de hoy, ¿cierto?, lleva por título La inteligencia emocional en nuestra salud mental. Pero como ya es costumbre, y antes de comenzar a regalarte el material que estuve preparando en la semana, tenemos que agradecer. ¿Ya? Por aquí estuve buscando en la semana una definición que encontré en Wikipedia del agradecimiento y dice así: la gratitud es un sentimiento, es una emoción, es una actitud y es una acción de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Así que yo nuevamente quiero aprovechar esta oportunidad de poder agradecer a las personas que considero en esta existencia más importantes. Quiero agradecer nuevamente a mi familia, a mi madre, Flor María Sandoval, a mi hermano mayor, José Luis Catalán Sandoval, a mi hermano Juan Carlos Catalán y a sus hijos, al Franco, al Martín, a la Maite, a mi hermano Mauricio Catalán Sandoval y mi hermano Rodrigo Alejandro Catalán Sandoval, que está por allá en España, a su esposa Sigrid y a sus hijos Tomás y Paula. Principalmente porque llevo un tiempo trabajando en este proyecto que llena mi vida, ¿sí?, le da sentido a mi vida, le entrega propósito a mi vida. Y este tiempo he estado viviendo en la casa, disfrutando con ellos, estudiando mucho, preparando las cosas, haciendo contactos. Y hasta el momento he tenido una entrega de ellos, incondicional, hacia el deseo de mi parte de poder cumplir este sueño, que es trabajar en algo que a uno le dé un profundo sentido de la vida. Y si en esto está acompañado el poder colaborar con el prójimo, mucho mejor. Entonces, por fortuna, tengo una familia excelente, tengo una familia potente, tengo una familia total. Y mis agradecimientos van para cada uno de ellos. Y para todas las personas que están colaborando en forma directa o indirecta, acompañándome, ¿cierto?, en este viaje de poder hacer algo que a uno le guste, de poder en algún momento poder rentabilizar la idea y también de poder colaborar con la comunidad. Así que también vamos a leer un cuento, ¿cierto? Un cuento que es bastante interesante y espero que les guste, ¿cierto? Se llama El árbol que no sabía quién era. Había una vez un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo: manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema: no daba frutos. Se lamentaba y decía: no sé quién soy. Te falta concentración, le decía al manzano. Si realmente lo intentas, podrás dar unas manzanas buenísimas. ¿Ve que es fácil? Mira mis ramas. No lo escuches, exige el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero no conseguía ser como los demás. Cada vez se sentía más frustrado. ¿Ya? Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de todas las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: no te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo del que muchas personas
y seres que viven sobre la faz de la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieres que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo, tal cual eres. Y para conseguir esto, necesitas escuchar tu voz interior. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar en el asunto. Y finalmente, un día llegó a comprender. Cerró sus ojos y sus oídos. Abrió su corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole. Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera como lo hace el rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quien eres. Sé quién eres. Sé quién eres. Poco a poco el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a ser lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo. Así que tenemos aquí un interesante cuento que nos invita a ser tal cual somos, que nos invita a descubrir cuál es el motivo de mi existencia. Y para eso, por fortuna, las orientaciones de Oriente te invitan a irte para adentro, diciéndolo de una manera muy simple. Irte hacia la reflexión, hacia la introspección. Ahí vas a encontrar muchas de las respuestas que te van a indicar cuál es el sentido de tu vida. Me presento nuevamente, como lo hago habitualmente. Mi nombre es Miguel Ángel Catalán Sandoval. ¿Cierto? Estos últimos tiempos me estoy dedicando a la generación de cultura preventiva en salud mental y para eso estamos utilizando herramientas del emprendimiento social, del coaching y de la prevención de los riesgos laborales. De esta suma de herramientas generamos un concepto que se llama desarrollo humano sustentable, que es una herramienta de autoconocimiento, innovación personal y gestión del distrés. El desarrollo humano sustentable es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿ya? Para alcanzar nuestro máximo potencial mientras estemos vivos. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia de vida, eso lo logramos exclusivamente ampliando, ¿cierto? Expandiendo nuestra conciencia individual y entrenando nuestra atención, ¿cierto? Y ¿a dónde tenemos que dirigir nuestra atención? A ciertos contenidos que desde mi experiencia de vida son trascendentales, sobre todo en el aspecto de la salud mental. Tenemos que poner nuestra atención en el concepto conciencia y toda su profundidad. Tenemos que poner nuestra atención en lo que es la motivación, en lo que es la comunicación, en lo que es el liderazgo y lo que es el trabajo colaborativo en una primera etapa. Luego, tenemos que poner la atención en lo que son los riesgos psicosociales. Y aquí está involucrado el concepto de depresión, el concepto ansiedad, el concepto angustia y el concepto incertidumbre, que lamentablemente están generando estragos en la psiquis y en la emocionalidad de las personas por la vida tan acelerada que estamos llevando en general. ¿Ya? Luego también tenemos que poner nuestra atención en nosotros mismos, para emprender en nosotros mismos y buscar dentro de nosotros cuáles son las cosas que se nos hacen fácil, cuáles son las cosas las cuales uno vibra cuando la está realizando, cuando la está poniendo en práctica. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos innovación personal o emprendimiento en uno mismo. Y para eso uno necesita practicar el autoconocimiento individual. Luego tenemos que ir cambiando nuestros patrones de pensamiento. Y para eso vamos a enfocarlo en lo que es la psicología positiva. En el programa anterior hablamos de muchos autores que hablan de psicología positiva y nos enseñaron muchos tips que nosotros podemos ya estar practicando. Y si el tip nos sirve, lo involucramos en nuestra vida. Y si el tip no nos sirve, lo dejo de ocupar simplemente. También tenemos que poner nuestra atención en lo que es la inteligencia emocional, que va a ser el tema que vamos a ahondar en breves instantes. Y en el próximo programa vamos a ahondar en lo que es el mindfulness y la disciplina. ¿Ya? Esos son los conceptos que yo te estoy pidiendo a ti, que tú te enfoques, que tú le des tu atención, porque todos están relacionados con la salud mental. Recordemos que el concepto salud
¿cierto? Definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Es un estado de completo bienestar físico, psicoemocional y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Y el concepto de bienestar, ¿cierto?, lo definimos como un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan a las personas un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. ¿Ya? Entonces el concepto general, ¿cierto?, la definición de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es salud mental, es la capacidad que tenemos las personas para alcanzar un estado de bienestar en el cual nosotros somos conscientes de nuestras capacidades, podemos afrontar las tensiones normales de la vida, podemos realizar un trabajo en forma productiva y fructífera y lo más importante, como lo digo siempre, podemos ser una contribución al prójimo, una contribución a la comunidad. Entonces la perspectiva positiva concibe a la salud mental como un estado de funcionamiento óptimo en la persona. Por tanto, define que hay que promover las cualidades del ser humano y facilitar su máximo desarrollo potencial. O sea que, ¿qué es lo que dice aquí esta definición? Que nosotros primero tenemos que conocer cuáles son mis capacidades y después durante la vida, en el gimnasio de la vida, en el escenario de la vida, tenemos que poner en práctica mis fortalezas, ¿cierto? Para ir fortaleciendo, valga la redundancia, mis virtudes y poder ponerlas al servicio de mi vida y al servicio del prójimo. ¿Ya? Ahora, otro dato que dimos en los programas anteriores se relaciona con la cantidad de licencias médicas que estamos solicitando a las personas. Dense cuenta que el año 2016 se tramitaron en Chile 5 millones de licencias médicas. ¿Ya? Y más del 70% de esas licencias médicas estaban relacionadas con salud mental. Entonces ahí encontramos un índice potente, que ya tenemos que tomar cartas en el asunto. Ahora también estuvimos hablando de algunos síntomas que nosotros sentimos cuando estamos entrando en un cuadro depresivo, en un cuadro de crisis de ansiedad y en un trastorno de pánico. Dese cuenta que los síntomas principales del cuadro depresivo, de acuerdo al MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y la Personalidad, son tristeza permanente, desánimo, bajón emocional, irritabilidad, impaciencia, pérdida del disfrute, problemas con el sueño, con el dormir, cansancio crónico, cambios en la alimentación, desconcentración, sentimiento de fracaso, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que antes solían hacerlo feliz, incluso en la actividad sexual. ¿Ya? Otro dato importante que hay que resaltar es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, en Chile, ¿cierto?, en estos momentos hay más de 1 millón de personas que están sufriendo ansiedad y aproximadamente 850.000 personas que están sufriendo depresión. ¿Ya? Entonces tenemos que ir aprendiendo estos síntomas para ir tomando carta en el asunto. En la medida que conocemos los síntomas en mí mismo, ¿cierto?, yo puedo ir tomando herramientas de mitigación del estrés. También aquí tengo unos síntomas de la crisis de ansiedad: taquicardia, sensación de ahogo con respiración rápida, opresión en el pecho, miedo y pánico, sudoración, escalofríos, temblores, náuseas, molestias abdominales, mareo, incluso desmayos. Y también aquí vamos a nombrar lo que son los síntomas de trastorno de pánico, entre estos molestias o dolor torácico, mareos o sensación de desmayo, miedo a perder el control o una muerte inminente, sensación de asfixia, sentimientos de separación, sentimientos de irrealidad, mareos y miedo a morir. Entonces, como tú puedes ver, tanto la depresión como la ansiedad y como la angustia nos entregan pensamientos, emociones y sensaciones que son bastante desagradables, que lamentablemente, que finalmente terminan enfermando nuestro organismo físico. Así que es nuestro deber autoconocernos y empezar a pesquisar todos estos, podríamos decirlo, todos estos síntomas que se están expresando en mí y empezar a aplicarles las herramientas que hemos estado enseñando
en muchos de los programas que he tenido la fortuna de participar. ¿Ya? Ahora, otro argumento interesante que dimos fue que la neurociencia nos dice que todas las personas, en términos bien generales, tenemos alrededor, en el día, alrededor de 60.000 pensamientos. Así que prácticamente son 40 pensamientos por minuto. Ahora, también la neurociencia nos enseña, nos argumenta y nos dice que las personas en general conversamos con nosotros mismos 14 horas diarias. 14 horas diarias. Lo lamentable es que el 90% del tiempo tenemos una conversación negativa con nosotros mismos. Entonces, con estos indicios que nos entrega la neurociencia, podemos darnos cuenta que se está generando el terreno preciso para acercarnos a un cuadro de depresión, de ansiedad o de angustia. Por eso tenemos que cambiar nuestro patrón de pensamiento y por eso también tenemos que cambiar nuestro patrón de emociones que generalmente sentimos. Entonces, en el programa anterior estuvimos hablando de la psicología positiva, ¿cierto? Hemos dicho varias veces que la psicología positiva estudia la base del bienestar, donde incluye la felicidad, la resiliencia, el agradecimiento. En el caso de Martin Seligman, incluye el desarrollo de lo que son nuestras fortalezas y de lo que son nuestras virtudes. Y eso fue lo que no alcancé a terminar en el programa anterior. Así que es una deuda pendiente, ¿cierto?, que juro completar en este programa. ¿Ya? Ahora, estuvimos en el último programa hablando del modelo PERMA. ¿Se acuerdan ustedes? Estuvimos hablando que la palabra PERMA en términos generales significa que la felicidad, en el paradigma de Martin Seligman, existen 5 ingredientes específicos. El primer ingrediente son los pensamientos, las emociones positivas. El segundo ingrediente es el involucramiento o el estado del flujo. El tercer ingrediente es la calidad de mis relaciones con los demás. ¿Cierto? El cuarto ingrediente tiene relación con el sentido de la vida, con encontrar propósito a la vida y significado a la vida. Y el último ingrediente está relacionado con obtener metas, con obtener logros que yo tengo planteados. Hasta ahí llegamos principalmente con el contenido del programa anterior de psicología positiva. Ahora, ¿qué me faltó hablar ese día? Ese día me faltó hablar, ya lo habíamos hecho en programas anteriores, pero considero que es necesario seguir repasando esta temática, porque aquí lo interesante no es solamente aprenderse de memoria los argumentos intelectuales, ¿cierto? En la vida lo más importante es poner en práctica esos argumentos intelectuales, porque si no, simplemente nos van a quedar como un adorno intelectual y obviamente no nos van a entregar su utilidad en mi vida diaria. Entonces aquí tengo yo un gráfico, ¿cierto? Que se lo voy a mostrar un ratito, un poquitito. Este es el modelo de Martin Seligman en relación al desarrollo de las fortalezas y en relación al desarrollo de nuestras virtudes. Entonces, en el paradigma de Martin Seligman, este prestigioso autor, este psicólogo norteamericano, ¿cierto?, generador de la corriente de la psicología positiva, nos enseña de que nosotros tenemos, en términos bien generales, 6 virtudes. Y cada virtud es alimentada por diferentes fortalezas. La primera virtud que nos habla Martin Seligman, se llama sabiduría y conocimiento. Ahora, esa virtud es alimentada por diferentes fortalezas que nosotros tenemos que ponerla en práctica en la vida diaria. ¿Qué alimenta la sabiduría y el conocimiento? ¿Cierto? La primera fortaleza se llama pasión por aprender. Así como yo siento pasión por un equipo de fútbol, ¿cierto?, una energía poderosa que me hace vibrar cuando mi equipo hace un gol, esa misma pasión yo la tengo que dirigir a aprender, principalmente a aprender de mí mismo. Entonces, la primera fortaleza para alimentar la sabiduría y el conocimiento se llama pasión por aprender. Luego tengo que abrir mi mente. Tengo que tener curiosidad, tengo que ser creativo y también tengo que aprender a tener perspectiva. Esas 5 fortalezas alimenta la virtud
de la sabiduría y el conocimiento. ¿Ya? Lo voy a mostrar de nuevo para las personas que están escuchando. ¿Cierto? La segunda virtud se llama justicia. Es alimentada por el deber cívico, por la equidad y por el liderazgo. ¿Ya? Luego viene la virtud del coraje, que es alimentada por la valentía, por la persistencia, por la integridad y por la vitalidad. Luego viene la virtud de la moderación, que es alimentada por la humildad, por la prudencia, por el autocontrol y por el perdón y la compasión. ¿Cierto? Seguido a esta virtud viene la trascendencia, que es alimentada por la apreciación de la belleza. Nuevamente aparece la gratitud, la esperanza, el humor y la espiritualidad. Y finalmente la última virtud en el paradigma de Martin Seligman se llama humanidad. Y es alimentada por el amor, la generosidad y la inteligencia social. ¿Ya? Entonces, como tú puedes ver, Martin Seligman nos enseña que en nuestro interior, ¿cierto?, a través de un estudio muy extenso en diferentes culturas, diferentes corrientes filosóficas y espirituales, que dentro de nosotros tenemos alrededor de 30 ingredientes que tenemos que desarrollar. ¿Con qué intención? Con la intención de generar lo que se conoce como resiliencia, que es una capacidad que tenemos las personas para salir fortalecidos de las situaciones de estrés que tenemos en la vida particular. Además, que aquí también se hermana el concepto de salud mental. Recordemos que la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud es la capacidad que tenemos las personas de estar conscientes de nuestras capacidades. Y al mismo tiempo, darme el espacio, ocupar mis energías en potenciar esas capacidades y ponerlas a mi servicio y también ponerlas al servicio de la sociedad. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una herramienta que es bastante interesante. Vale la pena enfocarse en ella, vale la pena ponerle atención, porque en la medida que nosotros vayamos desarrollando tanto las virtudes y las fortalezas, nos vamos a ir haciendo personas más resilientes para poder enfrentar esa ola de depresión que se acerca. Recordemos que hemos dicho en innumerables oportunidades que la Organización Mundial de la Salud argumenta que para el año 2020 la depresión va a ser la segunda enfermedad más catastrófica que va a afectar a nuestra sociedad. Entonces estamos a tiempo para poder fortalecernos. Estamos a tiempo para poder generar resiliencia y poder seguir disfrutando de la vida. ¿Ya? También está relacionado con psicología positiva, desde mi punto de vista, lo que es la risa. ¿Ya? Varios autores de psicología positiva hablaban del humor, de mejorar nuestro humor. La Pilar Sordo habla de mejorar nuestro humor. Recién acabo de nombrar una fortaleza en el paradigma de Martin Seligman que habla de entrenar nuestro humor. Entonces, ¿qué mejor que reírnos? Ya el humor de alguna manera está directamente relacionado con lo que es la risa. Y acuérdense que en el pasado también hicimos aquí una práctica de risoterapia. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro cerebro cuando reímos? ¿Ya? Cuando una persona se ríe de verdad, en su cerebro se liberan endorfinas, neurotransmisores secretados por la glándula pituitaria del cerebro, que tiene un efecto tipo opiáceo, similar a la morfina. Eso significa que tiene un efecto calmante. Sí, por eso las endorfinas se conocen como calmantes naturales. También se libera un neurotransmisor que se llama dopamina, que es muy relacionado con los estados de bienestar psicológico. Al mismo tiempo, cuando una persona se ríe de verdad, disminuye en nuestro organismo, ¿cierto?, el nivel de cortisol, que es una hormona conocida como la hormona del estrés. Entonces démonos cuenta que dentro de nosotros el cortisol es incompatible con... No se juntan, no pueden haber dos estados al mismo tiempo. Entonces cuando yo me encuentro estresado, el cortisol está fluyendo en mi organismo. ¿Ya? Entonces recordemos que existen dos tipos de estrés.
un estrés que nos mantiene atentos para poder cumplir con nuestros objetivos, y está el otro estrés que nos enferma. De ese es el que tenemos que poner cuidado y tenemos que aprender a reconocer dentro de nosotros y empezar a poner en práctica este tipo de herramientas que por lo general, la mayoría de los ingredientes, la mayoría de las herramientas que son útiles para poder tratar estos temas depresivos son gratis. Es llegar y hacerlo. ¿Qué son las endorfinas? Las endorfinas son neuropéptidos que se liberan a través de la médula espinal y el torrente sanguíneo. Son opiáceos naturales del organismo que pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor que se venden en las farmacias. Actividades como escuchar música, bailar, darse un baño, caminar, jugar con los amigos, hace aumentar los niveles de endorfina en la sangre. El cuerpo produce como mínimo 20 tipos diferentes de endorfinas, ya que se almacenan principalmente en el hipotálamo. Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tienen funciones esenciales para la salud. ¿Cuáles son estas? Promueven la calma, crean un estado de bienestar, mejoran nuestro humor, reducen el dolor, retrasan el proceso de envejecimiento, potencian las funciones del sistema inmunitario, reduce la presión sanguínea, contrarresta los niveles elevados de adrenalina asociadas a la ansiedad. Entonces existen muchas actividades. De nuevo, existen muchas actividades que nos sirven para generar endorfinas, que generalmente van a ser beneficiosas para nuestro organismo. ¿Cuáles son estas actividades? Comer chocolate, tomar el sol, hacerse un masaje, practicar la meditación, practicar yoga, bailar, cantar, escuchar música, pintar, moldear, hacer ejercicios respiratorios, correr, pasear en bicicleta, nadar, jugar. En síntesis, pasarla bien sin dañar a los demás. Entonces tiene razón este proverbio japonés: el tiempo que pasa uno riendo es un tiempo que pasa con los dioses. Bonito. ¿Cuáles son los beneficios de la risa? Reírse ayuda a curar la depresión, el estrés y la angustia. Nos ayuda a sentirnos mejor, más confortables, limpia y ventila los pulmones, mejora la oxigenación del cerebro y del cuerpo en general y regulariza nuestro pulso cardíaco. Ayuda a trabajar el aparato digestivo, regula el intestino, relaja los músculos tensos, disminuye la producción de hormonas que causan el estrés, disminuye la presión arterial en la sangre. Entonces, como puedes ver, la risoterapia en la salud entrega muchos beneficios para sanar nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Ya? También cuando estuve estudiando sobre la risoterapia y me leí un libro de risoterapia, se argumentaba algo que es como trascendental. Cuando estamos niños reímos más, ¿cierto? Por aquí dice que un niño de 6 años ríe alrededor de 400 veces al día. En cambio, cuando ya los transformamos en adultos, empezamos a reír entre 15 y 100 veces al día. Entonces, por esto, la risa pasó a ser un motivo de investigación, porque se observó que las personas que se reían más enfermaban menos. ¿Ya? Incluso existe un estudio que argumenta que 1 minuto de risa equivale a 45 minutos de relajación. Entonces, como tú puedes ver, la risoterapia es útil. Es una herramienta que es gratuita. Es una herramienta que es muy fácil de practicar. ¿Ya? Entonces, si yo quiero reírme en la vida diaria, con responsabilidad, por supuesto, lo puedo hacer cuando yo lo estime conveniente. Pero si también quiero aprender más de esta práctica de risoterapia, lo puedo hacer perfectamente. Solamente tengo que elegir un lugar adecuado. ¿Ya? Recordemos que vamos a reír y vamos a generar carcajadas. Así que yo pretendo que nadie me moleste en ese instante, ni yo tampoco quiero molestar a nadie. Entonces, en el espacio que nosotros vamos a ocupar, ¿cierto? Que va a ser elegido donde no se me interrumpa, tengo que tener el espacio para poder estirarme y para poder moverme. Y luego, cuando esté en el lugar, ¿cierto? Simplemente empiezo de a poquitito, ¿cierto? Me pongo un tiempo de 1 minuto y simplemente me pongo a reír con carcajadas que vengan del estómago. Dense cuenta que este simple ejercicio
que vuelvo a insistir que es gratuito, trae un tremendo bienestar para nuestro organismo. ¿Ya? Ahora, hablamos de psicología positiva, hablamos un poquitito de lo que es la risoterapia, ¿cierto? Te digo nuevamente que mi misión en este momento, en este programa, ¿cierto? Gracias a Casa Abierta, es solamente hacerte nacer la inquietud a ti, para que tú investigues por ti mismo. Si en el fondo a ti, tú que me estás mirando, no te sirve el conocimiento que yo tengo. A ti te va a servir solamente el conocimiento que tú puedas poner en práctica, y ahí se va a transformar en una sabiduría para ti. ¿Ya? Entonces lo más conveniente es darse el tiempo. Y estamos hablando de poco tiempo. Estamos hablando de 5 minutos. Estamos hablando de 10 minutos. En el caso de la meditación estamos hablando de practicar 20 minutos a media hora. Entonces tenemos que hacernos este tiempo para poder generar estas herramientas y poder aplicarlas en mi vida diaria. Entonces estuvimos hablando de psicología positiva, estuvimos hablando del modelo PERMA, estuvimos hablando del desarrollo de nuestras virtudes y de nuestras fortalezas, estuvimos dándole una pincelada a lo que es la risoterapia, y ahora vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional, ¿cierto? Que era una deuda que estaba pendiente. Entonces, ¿qué es lo que es una emoción? Esta es la definición que encontré en el diccionario. Las emociones son expresiones psicofisiológicas, ¿ya? Como reacción ante un estímulo, que conllevan a la liberación de hormonas y neurotransmisores y desencadenan una conducta que varía a lo largo del tiempo, en función de nuestras experiencias vitales y el medio cultural y social en que nos encontramos. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, la persona que yo más he estudiado con respecto al concepto de inteligencia emocional es Daniel Goleman, ¿ya? Que escribió un libro por el año 1990 y algo, que fue un bestseller que vendió muchas copias. Y de ahí para adelante, por lo menos de mi experiencia, la inteligencia emocional empezó a tomar relevancia. Incluso se dice que a muchas de las personas que están buscando trabajo, dependiendo del puesto, ¿cierto?, que estén eligiendo, no solamente se le están pidiendo el manejo de competencias técnicas, ahora también se le está exigiendo el manejo de competencias emocionales, ¿ya? Porque para practicar el liderazgo se necesitan competencias emocionales. Así que si te va a tocar ser jefe, ser líder o ser liderado, se hace necesario el desarrollo de las competencias emocionales, principalmente porque nosotros somos seres emocionales, ¿ya? No solamente somos un cuerpo físico, tenemos una capacidad de pensar, tenemos una mente, tenemos un centro intelectual, tenemos un centro emocional, tenemos un centro motor, un centro instintivo, un centro sexual, y también tenemos la capacidad de conectarnos con lo divino. Entonces somos seres completos y somos seres complejos, ¿ya? Existen otros autores que también hablan de inteligencia emocional. Tenemos el caso de Paul Ekman, ¿ya? Paul Ekman realizó un experimento que consistió en mostrar una serie de fotografías de expresiones faciales a diferentes personas del mundo, de diferentes culturas y medios a su alcance. Los resultados de este experimento revelaron que hay una serie de emociones cuya expresión facial es identificable por cualquier persona que habita en el planeta Tierra. De esta forma, Ekman determinó las emociones de la alegría, la tristeza, el enfado y el miedo como las emociones básicas, las que todos sentimos. Y es muy importante que seamos capaces de poder transmitir y comprender, tanto a nivel del lenguaje verbal como del lenguaje no verbal, sin importar el emisor ni el receptor. Posteriormente a estas 4 emociones se les añadió 2 más, quedando establecidas en el paradigma de Paul Ekman que las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa y el asco. ¿Ya? El asco. Ahora, existe otro autor que también habla de las emociones porque estudió de las emociones. Este autor se llama John Marshall, profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Corea del Sur. Este investigador nos enseña que las emociones tienen 3 funciones principales. Tienen una función adaptativa,
que significa que preparan nuestro organismo para la acción. Tiene una función social, que significa que comunica estados afectivos, porque se expresan nuestros estados del ánimo. Y también tiene una función motivacional, significa que nos mueven, nos energizan hacia la práctica de una acción determinada. ¿Ya? Entonces, en síntesis, la inteligencia emocional, ¿cierto?, en el paradigma de Daniel Goleman, es la capacidad de percibir las emociones en sí mismo y también reconocerlas en los otros. ¿Ya? Tener la capacidad de comprenderlas y manejarlas, y tener la capacidad de poder usarlas para cumplir objetivos tangibles como intangibles. Entonces, los pilares de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman, ¿cierto?, son 5 los pilares. ¿Ya? El primer pilar de la inteligencia emocional, ¿cierto?, está relacionado con una palabra que estamos ocupando a menudo, que se llama autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento estamos hablando de conocernos a nosotros mismos. Y no me refiero a conocer el interior de nuestro organismo físico. ¿Ya? No me refiero solamente a conocer que nosotros tenemos un corazón, que tenemos unos pulmones, ¿cierto?, que tenemos un hígado, que tenemos un sistema digestivo, que tenemos neuronas. Me refiero a conocer lo intangible del ser humano. Conocer mi mente. Conocer mi emocionalidad. Y también conocer los caminos espirituales. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia emocional y lo relacionamos con autoconocimiento, estamos hablando de un autoconocimiento emocional. Lo mínimo que yo debería saber es conocer en mí mismo, en el paradigma de Daniel Goleman, las emociones básicas. La alegría, la tristeza, la ira, ya el enfado le llaman algunos, ya el miedo, la sorpresa y la vergüenza. Esas son las emociones más básicas que nosotros deberíamos conocernos en mí y poder reconocerlos en los otros. ¿Ya? Porque eso me hace tener una mejor inteligencia emocional. Poder conocer mis emociones, poder controlar esas emociones, poder gestionar esas emociones y poder obtener logros a través del manejo de esas emociones. Como digo habitualmente, cada uno de estos conceptos es para escribir un libro. Existe mucha literatura que habla de estas temáticas. Y mi labor en estos momentos es, como te dije anteriormente, es solamente dejarte en el umbral, en la puerta, para que tú, ¿cierto?, que me estás escuchando, que me estás viendo, sigas estudiando por ti mismo. Porque ese es tu deber. Ese es tu deber, entrenar, desarrollar herramientas de mitigación del estrés, pero en tu vida. Insisto, a ti que me estás escuchando, no te sirve que yo sepa muchas cosas. Porque tú eres responsable de tu vida. Tú eres responsable si caes en un cuadro depresivo. Tú eres responsable si caes en un estado ansioso. Tú eres responsable si caes en un estado de angustia, en un estado de incertidumbre y no lo sabes manejar. ¿Por qué somos responsables? Porque es lo que me tocó vivir en la vida. Y es parte del entrenamiento del vivir. Hemos dicho muchas veces que la vida nos entrega muchos recursos. Nos entrega un cuerpo físico. Nos entrega el aire. Nos entrega el sol. Nos entrega la capacidad de movernos. Nos entrega la capacidad de aprender. Nos entrega la conciencia, que es la capacidad de percibir lo que pasa en el mundo físico y en nuestro mundo interno. Nos entrega la capacidad de reproducirnos. Y así, si tú te das cuenta y te pones a enfocar en lo que sí tienes, vas a empezar a anotar una lista interminable de cosas que están ahí. Están ahí para cumplir con tu deseo, para cumplir con tus anhelos. Y como te digo siempre, son gratis. Y como son gratuitas, lamentablemente no las valoramos. Solamente las venimos a valorar cuando las perdemos. ¿Ya? Cuando estamos enfermos, nos damos cuenta que rico es tener buena salud. Cuando perdemos la vista, nos dimos cuenta que maravilloso era ver.
Cuando estoy lejos del mar, me di cuenta que lo maravilloso que es poder bañarse en el mar. Cuando ya me estoy enfermo y no puedo caminar, me doy cuenta que lo fácil que es caminar. Tal vez por eso nosotros no lo valoramos, porque es fácil y porque es gratis. Pero eso ya terminó. Parte del agradecer significa darse cuenta de todas esas situaciones que nos rodean y que lo hace la vida más plena. ¿Ya? Entonces, para resumir, cuando hablamos de autoconocimiento emocional, como mínimo es conocer esas 5 emociones y empezar a conocer las emociones más complejas que viven en mí. Recordemos que tenemos que ir cambiando el patrón de pensamiento y para eso usamos la psicología positiva. También dijimos que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir transformando nuestro patrón emocional y para eso tenemos que poner en práctica la inteligencia emocional, pero en mí. ¿Ya? Y poner en práctica, no solamente aprender intelectualmente. El segundo pilar de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman se llama el autocontrol y está muy relacionado con el autoconocimiento. Cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando básicamente de poder controlar esos impulsos que nacen en nuestro interior. ¿Ya? Lo más probable es que todos en la Tierra tenemos grados de inteligencia emocional. Esos grados tenemos que ir aumentándolo, hasta que podamos tener un control más efectivo de la reacción emocional. Date cuenta que un estado depresivo, un estado ansioso, un estado angustiante es un resultado, es un efecto. ¿Ya? ¿Es un efecto de qué? De una forma que nosotros tenemos de pensar, una forma que nosotros tenemos de sentir y de una forma que nosotros tenemos de actuar. Entonces, matemáticamente, la depresión es algo lineal. O sea que si yo me dedico a pensar negativamente en mi vida y a sentir negativamente y a hacer cosas negativas, lo más probable que voy a tener como resultado una enfermedad. Entonces, si somos capaces de generarle una enfermedad, también somos capaces de generarle un estado de bienestar, que es lo que nos dice la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando de controlar esas emociones que viven dentro de mí. Por ejemplo, cuando me da miedo, ¿cómo controlo el miedo? ¿Dejo que me tome y que haga lo que él quiera? ¿O yo hago algo para poder mantenerlo a raya? Ahora, nosotros, las personas, ¿somos capaces de poder pesquisar cuando estamos cayendo en un cuadro depresivo? Las personas, ¿tenemos el autoconocimiento suficiente como para darnos cuenta que estoy cayendo en un cuadro de ansiedad? Las personas, ¿tenemos conciencia que estamos cayendo en un cuadro de angustia, de pánico, de incertidumbre? Si tengo la posibilidad de poder darme cuenta, gracias a la conciencia, ese mismo instante ya hay que tomar medidas al respecto. Y hay que comenzar a poner en práctica todos esos tips que aprendimos en psicología positiva y todos los tips que estamos aprendiendo aquí en inteligencia emocional, aparte de practicar meditación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de autocontrol, estamos hablando del control del miedo, estamos hablando del control de la ira, estamos hablando del control de la impaciencia, estamos hablando del control de la incertidumbre. También tenemos que controlar nuestras vanidades, nuestros orgullos. ¿Ya? En la medida que yo puedo practicar un mejor autocontrol emocional, realmente tu vida mejora. Y la entrega que haces a los demás es de una mejor calidad. El tercer pilar, ¿cierto?, que corresponde a las actitudes personales, está relacionado con la motivación. Recordemos que cuando hablamos de motivación, estamos hablando de moveré, que es donde también está involucrada las emociones, ¿ya? Recordemos que las emociones preparan nuestro organismo para el movimiento, para la acción. Entonces mi motivación tiene que ser controlada por mí mismo.
Recordemos que dentro de nosotros existe una doble naturaleza. Existe la luz, que es la conciencia, y existe el ego, que es la oscuridad. Lo más probable es que en muchos momentos de la vida, el que se está manifestando en nosotros es el ego. Por eso terminamos haciendo barbaridades. Por eso terminamos sufriendo. Entonces nosotros tenemos que entregarle el control de la vida a la conciencia, a nuestra conciencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué te hace moverte positivamente? Entonces aquí se tienen que juntar el autoconocimiento, el autocontrol con la motivación. Sobre todo si soy líder. ¿Ya? Es deber, en general, de un líder estar motivado. ¿Ya? Acuérdense que el líder tiene que mostrar el camino. O sea, a través de su comportamiento, el líder muestra a los subordinados, a los liderados, lo que él quiere que hagan. Y además que el lenguaje no verbal habla mucho de lo que nosotros estamos pasando dentro. ¿Ya? Obviamente, como seres humanos imperfectos, tenemos derecho a pasar algunos bajones emocionales. ¿Ya? A mí generalmente cuando me preguntan, ¿cómo estás? Impecable, le digo yo. Pero hay como 3 días en el mes que me siento negativamente, que me siento como que tengo 80 años. Entonces yo le digo, eso está dentro de lo que es normal en la vida de una persona. Ahora, si ese bajón, esa falta de energía, esa tristeza permanente, ¿cierto?, se repite muchos días continuos, existe la posibilidad que estemos cayendo en un cuadro depresivo. Entonces inmediatamente, a través de mi autoconocimiento, tengo que tomar carta en el asunto y empezar a revertir y a cambiar mis patrones de pensamiento y a cambiar mis patrones emocionales. ¿Ya? Ahora, el otro pilar que se relaciona con las aptitudes sociales de la inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman es el desarrollo de la empatía. ¿Qué es lo que es la empatía? En términos bien simples, la empatía es una capacidad que tenemos los seres humanos. Es la capacidad que tenemos las personas de poder sentir lo que las otras personas están sintiendo. En ocasiones solamente con verlas. Dese cuenta que cuando las personas, ¿cierto?, que son más cercanos al fútbol, ¿se acuerdan cuando nos tocó vivir esa era maravillosa de fútbol con nuestra selección? ¿Y se acuerdan que nuestra selección estuvo jugando algunos campeonatos fuera del país? Y que salimos triunfadores. Dese cuenta que nosotros estando en Chile, viendo por televisión el partido de fútbol, disfrutamos igual como que si lo estuviéramos jugando. Entonces, ¿cómo puede ser algo que yo no estoy haciendo? ¿Cómo me puede provocar emociones tan intensas? Eso es por el tema de la empatía. ¿Se acuerdan que en Estados Unidos cuando tiraron el último penal y salieron todos los jugadores corriendo, disfrutando, y nosotros cómo nos sentíamos? Y eso que ni siquiera jugamos. Entonces, dense cuenta el poder que tiene la empatía, la capacidad que tenemos los seres humanos de poder sentir lo que los demás están sintiendo. Entonces, la idea de la empatía es poder ocupar este recurso como un beneficio para los demás. Como un beneficio para los demás. ¿Ya? Ahora, si la empatía te hace ayudar dentro de tus posibilidades, opta por colaborar, opta por ayudar, opta por compartir tus recursos. ¿Ya? ¿Te parece? Ahora, y el último pilar, ¿cierto?, de las aptitudes sociales de inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman, se llama las habilidades sociales. ¿Ya? Hasta el momento hemos hablado del autoconocimiento, del autocontrol, de la motivación intrínseca, del desarrollo de la empatía, y ahora vamos a hablar de lo que son las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Las habilidades sociales son habilidades comunicativas que están directamente relacionadas con lo que es la comunicación efectiva. ¿Ya? Entonces, las habilidades sociales son herramientas comunicativas, pero en acción. Como por ejemplo, la capacidad de poder presentarse a uno mismo. La capacidad de poder presentar a otras personas.
la capacidad de poder iniciar una conversación, la capacidad de poder escuchar, la capacidad de poder comprender e interpretar los silencios, la capacidad de poder formular preguntas para abrir la conversación, la capacidad de poder terminar una conversación. Una habilidad social también es la capacidad de poder dar las gracias a las personas que nos están colaborando, que nos están ayudando. Una habilidad social positiva es poder hacer un cumplido a otra persona, decirle a otra persona lo bien que hace algo específico. La habilidad social también es la capacidad de poder disculparse, de poder ofrecer una disculpa cuando esa disculpa se merece, cuando una persona lo merece, cuando un grupo humano lo merece, cuando un familiar lo merece. Entonces, cuando yo me tengo que disculpar, eso se le conoce como una habilidad social. Entonces, dense cuenta ustedes, las emociones están directamente relacionadas con muchos factores en la vida de las personas. Por eso es tan importante, tanto en la persona individual, en la persona social y en la persona laboral, desarrollar lo que se llama inteligencia emocional. Pero en sí mismo, no estoy haciendo un llamado a leer mucho y a guardar información en el intelecto, nuevamente lo repito. Lo que más me interesa es poder poner en práctica como mínimo estos 5 pilares de inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman. Lo voy a volver a repetir. Los 5 pilares de inteligencia emocional en el paradigma de Daniel Goleman son el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, el manejo de la motivación intrínseca, mi propia motivación, el desarrollo de mi empatía, ¿ya? Y también el desarrollo, el aprendizaje, desarrollo y puestas prácticas de lo que son las habilidades sociales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quería hoy día que aprendiéramos con respecto a lo que es la inteligencia emocional. Como he dicho muchas veces, este tema es sumamente amplio. Se han escrito muchos libros. En internet hay mucha información para encontrar. Es solamente que tú te dediques un par de minutos al día para escribir inteligencia emocional, Daniel Goleman, y va a salir una cantidad exorbitante de información que espero que le dediques tiempo. ¿Para qué? Para poder aprender de ti mismo. Entonces, todos estos conceptos que estamos aprendiendo, que estamos entrelazando, que estamos añadiendo a mi bagaje intelectual, tienen relación con mantener una salud óptima. ¿Ya? Recordemos que la salud es un estado de completo bienestar físico, psicoemocional y social, no solamente la ausencia de enfermedad. Y lo que siempre andamos buscando, los seres humanos, ¿cierto? Me atrevo a decir que la mayoría de los seres humanos anda buscando tener un bienestar permanente. Dese cuenta ustedes que cuando me tocaba dar charlas a las personas, ¿cierto? Cuando estuve trabajando en alguna empresa, sobre todo cuando las personas llegaban por primera vez a la empresa y uno tenía que realizarle una charla para explicarle los riesgos, cuando empezábamos a hablar de la felicidad, siempre hacía una pregunta. La pregunta era, levante la mano la persona que quiere ser infeliz. Y saben ustedes, de los cientos de personas a las cuales le hice la pregunta, nunca nadie levantó la mano. ¿Ya? Entonces es una respuesta categórica que el ser humano tenemos la inclinación a un bienestar permanente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta cuando no estamos teniendo un bienestar permanente, ¿qué está provocando esa insatisfacción? ¿Qué me está provocando este llanto recurrente? ¿Qué me está provocando que no tengo ánimo de hacer las cosas? No quiero conversar con nadie, quiero estar encerrado, ya no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de divertirme. Obviamente me estoy enfocando en lo negativo de la vida. ¿Qué nos decía la Pilar Sordo respecto a la felicidad? Enfoquémonos en lo que sí tenemos, no en lo que nos hace falta. Entonces, por eso es importante el autoconocimiento, porque yo mismo soy el encargado de generar, así como yo mismo me genero la enfermedad, yo soy mismo el que me genero el bienestar.
Recordemos que toda esta información del desarrollo humano sustentable, ¿cierto?, trae beneficio para las personas. ¿Ya? Los beneficios son activar nuestra conciencia y aplicarla a la seguridad individual y colectiva, como también en nuestra transformación personal, generar una motivación permanente, comunicarnos en forma efectiva, practicar el liderazgo transformacional, practicar el trabajo colaborativo, aprender a identificar, evaluar y controlar los riesgos psicosociales. Esto incluye el distrés, la depresión, la ansiedad y la incertidumbre. También vamos a aprender herramientas de inteligencia emocional, vamos a aprender a meditar, vamos a comprender la importancia de la disciplina en el logro de los objetivos individuales y colectivos, y lo que andamos buscando es generar una cultura sustentable para vivir en un bienestar permanente. En el mundo de las empresas, ¿cierto?, los beneficios son promover ambientes laborales saludables, aumentar la satisfacción del compromiso laboral, incentivar el desarrollo de habilidades blandas en los trabajadores, promover buenas prácticas laborales, pero lo más importante es enriquecer el saber de los participantes, motivándolos al logro de una transformación positiva para que repercuta primero que todo en la organización laboral, se haga extensiva a la familia e impacte positivamente a nuestra sociedad. Eso es lo que andamos buscando. Así que lo estamos dando a conocer a través de diferentes medios de comunicación, ¿cierto? Si quieres saber más de estas temáticas, ingresa a nuestro Facebook, a nuestro YouTube. Lo estamos continuamente alimentando de información de utilidad. Para eso solamente tienes que escribir Desarrollo Humano Sustentable. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en LinkedIn como Miguel Catalán Sandoval. Mi correo electrónico es consultoradhslimitada@gmail.com. Mi celular y WhatsApp es el 99310-4860. Y obviamente estamos, gracias a Radio Casa Abierta, en este hermoso lugar que estamos grabando en vivo. Para poder saber más de las temáticas que enseña Casa Abierta, ¿cierto?, a través de la tecnología, ingresa al Facebook de Casa Abierta, pincha video y no solamente vas a encontrar este material que estamos grabando, sino vas a encontrar el material de muchas otras personas, de muchos otros vecinos que vienen a hacer una entrega a la sociedad. ¿Ya? Así que ya estoy en la hora. Me voy a despedir con una frase de Rumi que dice así: perdí todo lo que tenía y me encontré a mí mismo. Así que nos vemos en el futuro. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por poder conocer estas temáticas. Aprovecha la oportunidad de aprender, aprovecha la oportunidad de practicar estas herramientas y disfruta de la vida. Nos vemos en el futuro y muchas gracias. Amor, paz y felicidad a tu vida. ¡Chao! Termina sirviendo al amor. Si te quedaste con ganas de escuchar algún episodio de los programas que transmitimos semanalmente, no todo está perdido. Puedes escucharlos online. Entra a radiocasabierta.ivox.com y busca el capítulo que deseas. En nuestro canal de iVoox con 2 O, escúchanos cuando tú quieras.